Esta noche en Desde las Cámaras avanza en la Cámara de Diputados la reforma en materia de digitalización y simplificación administrativa. Además, se discute la expedición de la legislación secundaria del nuevo modelo de transparencia, anticorrupción y protección de datos. Y en el estudio tendremos a la diputada federal de Morena, María Teresa Ili Díaz. Desde las Cámaras comenzamos. Una vez declarada la constitucionalidad, la reforma en materia de fortalecimiento a la soberanía nacional, el Congreso de la Unión se ha centrado en la discusión y aprobación de la agenda legislativa que tiene pendiente. Es así que en esta semana la Cámara de Diputados dio entrada a la discusión de la reforma constitucional en materia de digitalización y simplificación administrativa. Además, se avanzó en la votación del dictamen que busca promulgar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Los integrantes de la Cámara Baja también abordaron el tema del dictamen que expide la legislación secundaria del nuevo modelo de transparencia, anticorrupción y protección de datos personales. Cada una de estas propuestas demanda la atención y el consenso de todos los grupos parlamentarios para que su eventual aprobación fortalezca nuestro sistema jurídico. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso. La Cámara de Diputados avanza intensamente la discusión de importantes normas e instrumentos jurídicos. Veamos cuáles fueron las más relevantes en esta semana. La Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de simplificación administrativa y digitalización. Se logró con 452 votos a favor y 0 en contra. Se faculta al Congreso de la Unión para la creación de una ley nacional que busca fortalecer las capacidades tecnológicas públicas y las buenas prácticas regulatorias. Lo anterior nos permitirá facilitar el acceso a servicios públicos, disminuir costos de trámites, costos de traslados, tamaños de archivos, costos de administración de archivos y un sinnúmero de ventajas. Además, se fortalecerá las prácticas regulatorias vigentes, con la novedad de que será visible y vigente en toda la nación, constituyendo una estrategia fundamental para optimizar la eficiencia administrativa, disminuir costos operativos y, sobre todo, promover una cultura de la transparencia, accesibilidad y modernización en la gestión pública. Por su parte, los legisladores de oposición señalaron: la digitalización no es un lujo. Es una necesidad urgente para hacer que los gobiernos sean más eficientes y estén verdaderamente al servicio de la ciudadanía. En Acción Nacional entendemos algo fundamental. México es un país diverso, con realidades distintas en cada estado, en cada municipio, en cada rincón de la patria. No podemos imponer una camisa de fuerza única para todos si de verdad queremos avanzar. El reto que tenemos es que la digitalización que se está planteando sea inclusiva y tenga equidad en el acceso a las tecnologías, que podamos mejorar la comunicación en zonas rurales y podamos mejorarla en la población de bajos ingresos. Posteriormente, en sesión de este jueves, se discutió y votó el dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Mientras tanto, en la Cámara Alta se aprobó por unanimidad el ingreso a territorio nacional de 155 marinos estadounidenses para labores de entrenamiento. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. En el Congreso se analiza una iniciativa en materia de seguros, pero ¿cuáles son las implicaciones que hay con esta propuesta? Esta es la opinión de nuestra experta Alicia Salgado.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bueno, la presidenta de la República ya publicó los las 8 nuevos ordenamientos legislativos derivados de la reforma constitucional que regirán al sector energético en el país en lo sucesivo. Estos cambios que derivaron de las reformas constitucionales de octubre incluyen modificaciones a la ley del sector eléctrico, a la ley del sector de hidrocarburos, a la ley de planeación y transición energética, a la ley de biocombustibles, a la ley de geotermia, a la ley de la empresa pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, a la ley de la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos, a la ley de la Comisión de Energía y a la ley de ingresos sobre hidrocarburos, además de la ley del Fondo Petrolero y a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Esos son los ordenamientos publicados. Ahora aquí lo más interesante es, en el caso de Pemex, la ley de ingresos sobre hidrocarburos crea un único derecho, el 30%. De hecho, en la práctica ya se había operado así, ahora se crea como tal la figura, tiene que aportar el 30% de impuestos, digamos, de derecho petrolero, es único y nada más. Y hay cambios relevantes en toda la forma en que se va a regir la relación público-privada en el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad deberá contar al menos con el 54% de la generación eléctrica inyectada a la red, pero podrá asociarse con privados a través de 3 esquemas. Puede ser producción de largo plazo, inversión mixta y esquemas que se definirán en el reglamento de la Ley del Servicio Eléctrico. En el caso de los permisos, contratos y actos administrativos que se hubieran celebrado con las 8 leyes que fueron abrogadas por estas nuevas, se mantienen hasta la terminación de su vigencia, se rigen conforme a esos ordenamientos en los términos en que fueron otorgados y a las disposiciones vigentes al momento de su formalización, sin que puedan ser prorrogados una vez que concluya su vigencia. Creo que esta es una salida importante. Todavía faltan las definiciones. Les digo que estos estarán en el reglamento de la Ley del Servicio Eléctrico o en disposiciones generales que emita la CENER. Este mismo tipo de inversión privada prevalecería para Pemex. Se pueden celebrar contratos, las empresas se verán obligadas a vender el producto de la extracción petrolera o la extracción de gas solamente a Pemex, pero hacerlo bajo reglas de un mercado que hoy no se conoce, en el caso de Petróleos Mexicanos, como en el caso de la CFE, que sería bajo un mercado mayorista, en donde se fijen precios de subasta, precios más acordes para facilitar la reobtención adecuada de los gastos de operación y también una rentabilidad razonable a las empresas generadoras privadas. Y en cuanto a la inversión mixta, pues se deben mantener esquemas donde la participación de CFE o de Pemex sea de al menos el 54%. En fin, todas las alternativas podrán definirse. Creo que todavía hay negociación por delante. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Hasta la próxima, Adriana, amigos. Es momento de ver la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Pues ya tenemos encima el problema de muchos mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos con estas decisiones que tomó el presidente Trump. ¿Qué es lo que vamos a hacer los mexicanos para poder ayudar a nuestros compatriotas que sacrificaron sus familias y sus vidas aquí en México para buscar más oportunidades en Estados Unidos? De eso vamos a platicar con el senador Saúl Monreal del Partido Morena y de uno de los estados que más han recibido el impacto de estas deportaciones, Zacatecas. Bueno, primero comentar que el tema de los aranceles es algo muy complicado, más para estados como en Zacatecas, donde su presencia migrante, incluso se dice que el 50% de los paisanos zacatecanos están en Estados Unidos, el 50% en Zacatecas, y va a repercutir mucho porque mucha gente ya ahorita estaba exportando a Estados Unidos. Chile, frijol, tomate, pepino, nopal de Zacatecas, y que ahora con este aumento de aranceles pues se va a complicar, se va a dificultar sobre todo a los productores agropecuarios del estado de Zacatecas, entre otros estados, pero más va a repercutir en Zacatecas, por un lado, y por otro, las remesas. Zacatecas se ha mantenido y sus comunidades
por las remesas que mandan los paisanos, incluso mensualmente, semanalmente, y que hoy pues se va a ver mermado, porque imagínate, ahorita hay muchos paisanos que no salen, muchos paisanos que tienen miedo, o muchos paisanos que ya fueron deportados. El primer deportado ahora en la nueva era de Trump fue un zacatecano, y digo, todo esto lo tendremos que hacer. Yo lo he platicado con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, con el secretario de Relaciones Exteriores, estamos en comunicación permanente, y también con el gobernador, porque es necesario estar atendiéndolos, apoyándolos. Incluso hay centros donde recibimos a los paisanos en Zacatecas, pero no nada más eso, se tendrá que generar una bolsa de recursos para poder ayudarles al menos a sostener mientras se generan un empleo formal o un empleo ya más adecuado. Yo creo que Zacatecas y los zacatecanos debemos de estar listos, solidarios. Nosotros desde el Senado estamos haciendo lo propio. No ha sido fácil, pero confiamos incluso de que nuestra presidenta ahora esperara los 1 de abril para ver qué se define de las medidas de Trump, pero que México debe de tener esa esperanza de que salgan bien las cosas. Lo hemos planteado incluso aquí en el mismo grupo parlamentario de Morena, y hay acercamientos ya con legisladores demócratas y algunos republicanos también que coinciden con esta propuesta de no apretar tanto, y al contrario, tendremos que generar las condiciones, porque en la industria, en las manufactureras, en la agricultura, gran parte son mexicanos los que entran al trabajo fuerte, y que sería también de grave riesgo para Estados Unidos y su economía, porque no va a haber mano de obra. Lo estamos viendo ya ahora con los automóviles, se tuvieron que retrasar. Ojalá y así se analice de una manera muy objetiva, y de tal manera que no perjudique tanto ni a la economía de mexicana ni a la economía estadounidense. Entró en recesión, subió el dólar, y también a ellos les ha perjudicado en su economía. Yo deseo que un buen entendimiento, una buena comunicación entre ambos países, sobre todo México, Estados Unidos. No se puede dar un mismo comportamiento México a otros países, no quiero particularizar, pero a otros países, porque México es el país vecino. Hay mucho en común, hay mucha gente, incluso que sus tradiciones están muy permeadas en Estados Unidos, tradiciones de México, como igual de Estados Unidos. Hay muchos paisanos que están casados ya con ciudadanos norteamericanos, que son mexicanos. Entonces, todo esto se debe de analizar y se debe de cuidar para tener un mejor entendimiento y sobre todo mejores resultados. Recordarás que hay un tratado de libre comercio, y este tratado de libre comercio especifica en el caso de aranceles, pero casi en México no se aplican aranceles. Entonces, todo esto se debe de considerar. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo sobre todo el mercado interno y fortalecer también las importaciones en todos sus sentidos. Pero si se empieza a cobrar aranceles por parte de Estados Unidos, se va a complicar la situación, y que eso no es deseable para nadie. Por eso es importante que se analice todo desde el Tratado de Libre Comercio, que tiene vigencia hasta el 2026, todavía 2 años más, y que incluso puede ser acreedor a sanciones por incumplimiento de este Tratado de Libre Comercio. No es lo deseable, por supuesto, pero que tendremos que estar también atentos en el ámbito jurídico internacional. No es difícil saber qué es lo que va a pasar en el corto plazo, pero los mexicanos somos fundamentales en la economía de Estados Unidos. Pero también necesitamos establecer medidas para apoyar a nuestros compatriotas en estos momentos. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso hablaremos con la diputada federal María Teresa Ili Díaz sobre su trabajo legislativo en apoyo a las mujeres. Presentamos una iniciativa apenas la semana pasada para reformar la Ley General de Salud y poder no solamente sancionar, sino también prevenir la violencia ginecobstétrica.
Vamos a ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Como un bolero, trasnochado y triste, borracho de rencor y de abandono, dejé mi corazón a la deriva, me siento hoy tan solo. Y como los boleros siempre mienten, le pongo veladoras al ocaso, abrazo mi guitarra y mis canciones, que es lo que se hace siempre en estos casos, como un bolero, trasnochado y triste. No pienso deshacerme de mis penas, yo sé que el tiempo se lleva los dolores, pero el amor se queda. Doctora honoris causa y por Morena diputada, María Teresa Ili Díaz es nuestra invitada. Integrante de las comisiones de Igualdad de Género, también la de Justicia en la Cámara de Diputados, y nos hablará de la violencia contra la mujer y en materia legislativa, si hay logros alcanzados. Ya se encuentra con nosotros la diputada federal por Morena de la Ciudad de México, María Teresa Ili Díaz, quien es integrante de las comisiones de Justicia, de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adriana, por el espacio, por esta entrevista. María Teresa, pues eres una gran activista en temas de mujeres, pues desafortunadamente tuviste una historia personal de violencia contra tu persona, pero gracias a eso, pues volteaste a ver a las mujeres, muchas mujeres que son indefensas, que sufren violencia, que tienen medio de denunciar y que no sienten el apoyo. Platícanos sobre tu historia y el activismo y los 3 ejes en los que estás basando tu legislatura. Pues justamente como lo comentas, mi historia me ayudó a abrir los ojos sobre la realidad que vivimos tristemente las mujeres en México. Vivimos día a día unos números de feminicidios, de violencia, que de verdad falta gente, falta que la sociedad también se meta en estos temas, porque no alcanza el tiempo ni la cantidad de casos para en un solo ámbito, ya me refiero al legislativo. O sea, creo que necesitamos sumar esfuerzos. En todos los ámbitos, y también falta que nos crean. Por eso creo que a mí me parece importante, ya que yo lo viví, inauguro una fundación y me basé en lo que a mí me faltó, en las deficiencias que yo viví, es decir, un psicólogo. ¿Por qué? Porque justamente lo que dices, ¿no? Pues es una revictimización todo el tiempo, es un proceso de altas, bajas, que no puedes controlar, ni sabes en qué momento vas a tener de estar feliz a que llegues a estar triste. Entonces, pues yo me baso en esos puntos clave para seguir alzando la voz. Entonces, de ahí sale la fundación de mi propia historia. Y para apoyar a mujeres que han sufrido casos de cualquier tipo de violencia. Sí. Y justamente porque hay violencia física, emocional, financiera, con los hijos, de todo tipo. Sí, claro, y yo obviamente enfoco este esfuerzo al yo haber estudiado Derecho, pues claro, al tú eres abogada empecé, penalista, sí. Tú te han tocado proteger y defender a víctimas de estos casos. Sí, pues justamente yo así empiezo esta fundación, yo misma litigando estos casos, ¿no? Litigando desde el ámbito penal y canalizándolos al caso, pues en estos ¿Fue a casos raíz familiares. de tu experiencia o ya eras abogada penalista y jamás te imaginaste que tú ibas a ser víctima de lo que precisamente estabas litigando? No, ya era abogada penalista
Y pues justamente lo que a mí me pasó es que escuchaba las historias y me identificaba con esas mujeres, pero no sabía cómo alzar la voz, por miedo, por pena, por pues cómo juzga la sociedad muchas veces, que la crítica, que porque creen que nada más en cierto sector pasa este tipo de cosas. Es en todos los sectores y desafortunadamente luego estas críticas y esta falta de apoyo se da desde las propias mujeres. Sí, claro. Sí, justo, desde, ay, ve cómo viene vestida. Cosas que, pues en lugar de sumar, no restan, ¿no? Entonces, pues eso te das cuenta en todos los lugares, en la escuela, en el trabajo, que la violencia también está de mujer a mujer. No nada más desde el hombre hacia la mujer. Y lo que yo he aprendido es que no es una lucha de hombres contra mujeres, es un complemento el hombre con una mujer. Es en todos los ámbitos, desde casa, en las escuelas, en el ámbito político, pero lo más importante es las mujeres que tenemos hijos, cómo los educamos, Maritere. Y bueno, además tú has enfocado esto en 3 ejes. Has puesto a la luz esta enfermedad, que es una enfermedad silenciosa, que cada vez va incrementándose, como es el cáncer de ovario. También has puesto a la luz la violencia ginecobstetricia, que muchas de las mujeres pues las padecemos. Y has puesto a la luz la igualdad en el ámbito laboral, de salud, en todos los ejes fundamentales para las mujeres. Sí, la verdad es que mi agenda legislativa obviamente está enfocada en todos estos temas de mujeres, ¿no? Desde el tema laboral, el tema de violencia contra las mujeres, como ya lo dijiste, presentamos una iniciativa apenas la semana pasada para reformar la Ley General de Salud y poder no solamente sancionar, sino también prevenir la violencia ginecobstétrica. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimas mujeres que sufren en silencio y que no saben que lo que ese doctor o esa persona del servicio médico les está haciendo es violencia. Claro, se tiene que empezar por ponerle nombre y apellido para que nosotras como mujeres no normalicemos un abuso que es por parte de tu ginecólogo, que tú le estás poniendo tu confianza y que muchas veces desafortunadamente existen estos casos de abuso y que a lo mejor se normalizan por miedo o por dudas de que estás sufriendo este tipo de abuso. También yo creo que muchas veces es porque no sabes. Porque no sabes que eso es violencia, claro. Porque nadie te va a dar unas clases de, oye, si te hacen esto es violencia. No, creo que por eso es nuestra responsabilidad como legisladores el poder comunicar y transmitir las leyes que estemos, pues las iniciativas que estemos metiendo para que la gente, que la ciudadanía pueda entender. Darle difusión y conozcan. Hace poco vimos el caso de un ginecólogo muy renombrado que, bueno, además de que abusaba, también les adelantaba el parto con engaño. Pues justo por eso, por ese personaje. Porque él se quería ir de vacaciones. Justo por ese personaje nace este colectivo con ovarios. Y a mí me buscan este colectivo y pues juntos, de la mano de abogados penalistas de sector salud, hacemos esta iniciativa. La impulsamos también de la mano de senadores, de diputados, y no solamente de Morena, ¿no? Sino de todos los partidos políticos, porque como yo lo digo, esto no es una cosa de partidos, es una realidad. Y pues a todos estos temas no se deben politizar, se deben sacar a la luz porque pues omitirlos no los va a resolver. Sí, claro, y es pues lo que vives en los juzgados, lo que vives en los doctores, lo que vives es hacerlo realidad. Tenemos muchísimas iniciativas rezagadas, por ejemplo, en temas de violencia ginecobstétrica, pero no están enfocados a la realidad que se vive, ¿no? Por ejemplo, está tipificado ya el delito en ciertas entidades. Si nos esperamos a que todas las entidades lo tipifiquen, vamos a tardar años. Entonces es reformar la Ley General de Salud. Tiene que ser una para ley federal. Que sea a través de las normas oficiales mexicanas y que sea un trabajo de la mano de la Secretaría de Salud, porque muchas veces la gente piensa que como es un tema de mujeres, que pues le toca a la Secretaría, ¿no? Por ejemplo, cuando pues no es un tema de mujeres, es un tema realmente de salud, de la salud de millones de mexicanas, de millones de bebés, de millones de padres
también que, por ejemplo, este doctor que les daba gotitas para inducirles el parto, dices, o sea, y ellas no tienen por qué saber, porque pues tú vas al doctor y confías. Confías en lo que, si el doctor te dice, tu hijo Tómate va a nacer esto. mañana, lo tienes que confiar, pero también ponerle nombre y apellido y saber que eso es un tipo de violencia y de ginecobstetricia. Sí, por eso yo también al principio, mi primera iniciativa fue la creación de una comisión de mujeres en la Cámara de Diputados, porque si bien ya existe la Comisión de Igualdad, la Comisión de Grupos Vulnerables, no existe una comisión que como tal se enfoque totalmente a los problemas de mujeres, sean laborales, de salud, de violencia. Creo que para la cantidad hasta de casos... del cuidado de los niños cuando una mujer sale a trabajar, es que son varios, pues las afecciones que tiene uno como mujer en esta sociedad. No, y también la igualdad, pues ya hay más de 120 géneros, entonces no alcanza en 3 años para poder legislar correctamente nosotros en este tema tan importante que son las mujeres en México. Sin duda un tema en el que hemos ido avanzando las mujeres, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. María Teresa, muchas gracias por representarnos, apoyarnos y pues por contar tu historia, que sin duda le ha servido a muchas mujeres que han sufrido desafortunadamente la misma historia. No, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.